Buenos días, somos del Colegio San José de la Montaña de Cheste y vamos a presentar nuestro proyecto Evapórate, que somos María Amparo, Pablo, Carla y Marina. Como ya ha dicho mi compañera, nuestro proyecto se llama Evapórate y en él estudiamos la diferencia entre ebullición y evaporación y todos los factores de los que depende la evaporación. La vaporización es el paso de líquido a gas y puede ser de dos formas, mediante ebullición o mediante evaporación. La ebullición es el paso de líquido a gas a una temperatura constante y de forma tumultuosa en todo el volumen del líquido. En el caso del agua, 100 grados centígrados. La evaporación es el paso de líquido a gas, pero únicamente se evaporan las partículas de la superficie del líquido con la suficiente energía como para separarse y pasar a la fase vapor. Para estudiar la dependencia de la evaporación con los diferentes factores, definimos velocidad de evaporación como volumen evaporado partido del tiempo. Su unidad de medida en el sistema internacional es de metros cúbicos partido segundo, pero nosotros hemos utilizado mililitros hora y mililitros día. El primer factor del que depende la velocidad de evaporación es el tipo de sustancia. En esta experiencia hemos colocado 4 vasos iguales, los 4 con 50 mililitros de las siguientes sustancias: acetona, alcohol, agua y aceite. Los hemos dejado evaporar durante 2 días y hemos obtenido los siguientes resultados. La velocidad de evaporación en la acetona ha sido de 4,1 mililitros al día, en el alcohol 3,6, en el agua 2,7 y no se ha evaporado nada de aceite. Obtenemos la conclusión de que si aumentamos la fuerza de cohesión en las partículas de la superficie del líquido, estas no van a poder separarse y por lo tanto no se va a producir la evaporación, como sucede con el aceite. Pero sin embargo, si esta fuerza de cohesión es menor, las partículas pueden separarse y por lo tanto pasar a la fase vapor, como sucede con la acetona. Continuamos con la variación de la velocidad de evaporación con la presión. Para ello, hemos puesto agua a hervir, la hemos dejado unos minutos enfriando. La hemos introducido en una jeringuilla. Hemos tapado el orificio y hemos disminuido la presión, comprobando así que el agua hierve a una temperatura menor que el punto de ebullición, es decir, 100 grados centígrados. Esto es debido a que al disminuir la presión, la fuerza sobre las partículas también disminuye, dándoles así más facilidades para separarse y pasar a la fase vapor. Como bien ha dicho mi compañera, la evaporación depende de la presión y de la temperatura. En este experimento hemos estudiado la dependencia de la velocidad de evaporación con la temperatura. Lo que hicimos fue poner en un vaso de precipitados 50 mililitros de agua, lo metimos en un horno a diferentes temperaturas que programamos con el termostato y durante un tiempo de 2 horas. Los resultados que obtuvimos fueron que a 40 grados su velocidad de evaporación fue de 3,78 mililitros hora, a 50 4,62, a 60 7,44, a 70 8,51, a 80 9 y a 90 9,88. Si lo representamos gráficamente, observamos un aumento de la velocidad de evaporación con la temperatura de forma no lineal. Obtenemos como conclusión que cuanto mayor sea la temperatura, mayor será el número de partículas de la superficie con la suficiente energía como para separarse y pasar a la fase de vapor. Otro de los factores de los que depende la velocidad de evaporación es la humedad relativa. En esta experiencia nosotros saturamos el horno de vapor de agua y metimos un vaso con 25 mililitros dentro de él y lo dejamos evaporar durante 2 horas. Luego repetimos la misma experiencia, pero sin saturar el horno de vapor de agua, como podemos ver en esta foto. Los resultados que obtuvimos fueron que con 90% de humedad relativa, la velocidad de evaporación fue de 4,8 mililitros hora y con 40% de humedad relativa de 7,1. Esto se debe a que cuantas más partículas haya de vapor de agua, más difícil va a ser para las partículas del líquido pasar a la fase vapor. En este proceso interviene la difusión, que es el paso de donde hay más partículas a donde hay menos. En el siguiente experimento hemos estudiado la dependencia de la velocidad de evaporación con la superficie de contacto. Lo que hicimos fue poner 2 platos con diferente radio, uno con 2,7 centímetros de radio y otro con 7,5 centímetros de radio. Antes de pasar a los resultados, vamos a explicaros cómo hemos calculado la superficie. La fórmula que hemos utilizado es pi por radio al cuadrado. Y los resultados que obtuvimos fueron que en el plato de café, que tenía una superficie de 22,89 centímetros cuadrados, su velocidad de evaporación fue de 5 mililitros hora. En cambio, en el otro plato, que tenía una superficie de 176,62 centímetros cuadrados, su velocidad de evaporación fue de 7,36 mililitros hora. Tenemos como conclusión que cuanto mayor sea la superficie de contacto, mayor será el número de partículas que hay en la superficie
que se mueven muy rápido, se separan y pasan a la fase de gas. En la siguiente experiencia hemos comprobado cómo influye la velocidad de evaporación en la radiación infrarroja. Para ello hemos colocado 2 platos iguales, los dos con la misma cantidad de agua, 50 mililitros, y hemos dejado uno al sol, expuesto a la radiación infrarroja, y otro a la sombra, durante 2 días. Estos son los resultados que hemos obtenido. La velocidad de evaporación en el plato que estaba al sol ha sido de 14,8 mililitros al día y del plato que estaba a la sombra de tan solo 3,1 mililitros al día. Por lo tanto, obtenemos la conclusión de que al aumentar la radiación infrarroja aumenta la temperatura del líquido y por lo tanto las partículas van a tener mayor facilidad, se van a mover más rápido, se separan y pasan a la fase vapor. Otro tipo de evaporación es mediante las ondas ultrasonidos. Para ello, primero medimos la temperatura del agua, 25,9 grados centígrados. Y después metemos el ultrasonidos. Este aparato nos permite realizar la evaporación, pero sin que el agua se caliente, debido a que produce unas vibraciones que se expanden por todo el líquido hasta llegar a las partículas de la superficie. Entonces, estas se separan y pasan a la fase vapor. Su funcionamiento es igual al de un microondas. Lo que pasa es que el microondas, al ser ondas más fuertes, nos permiten calentar. Estas son ondas mucho más débiles y solo nos permiten realizar la evaporación. Otro de los factores de los que depende la velocidad de evaporación es la tensión superficial. En esta experiencia nosotros cogimos 2 vasos con el total de 50 mililitros cada uno de ellos con todo agua y el otro de ellos con 5 mililitros de detergente líquido y el resto agua. Y les dejamos evaporar durante 2 días. Los resultados que obtuvimos fueron que el agua pura, su velocidad de evaporación fue de 3,2 mililitros día y el agua con detergente de 6,1. Esto se debe a la tensión superficial. Cuantas más partículas, si las partículas de la superficie tienen más fuerza de cohesión que el resto de ellas. Si añadimos detergente líquido, la tensión superficial se rompe y por lo tanto es más fácil para las partículas del líquido evaporarse. Obtenemos como conclusión que cuando la temperatura media del planeta aumente debido al cambio climático, esta provocará extensas sequías en algunas zonas del planeta y en otras abundantes precipitaciones. Este ha sido nuestro proyecto Evapórate, esperemos que os haya gustado y hasta aquí.